Gloria a Jesús. Doy gloria a Jesucristo, doy gloria a mi Padre Celestial, que nos da la oportunidad una vez más de estar aquí, hermanos, para poder compartir la palabra de Dios con ustedes y también ser bendecidos, porque no hay cosa mejor que servir al Señor. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Yo creo que una de las formas como nosotros alimentamos nuestra alma, el alimento espiritual, es sirviendo, es dando. A veces cometemos el error porque traemos el concepto del ser humano normal, de pensar que ser bendecido es recibir. Pero bíblicamente dice que es mejor dar que recibir. Entonces, si bien es cierto, recibe bendición al recibir, claro, pero recibe más bendición al dar. Entonces, doy gracias a Dios que me da la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración y oremos a Dios pidiéndole que nos bendiga y nos hable en esta tarde. Vamos a tocar un tema muy importante y vamos a darle gracias y darle gloria a Jesús. Oremos. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Somos conscientes, Señor, de nuestra necesidad de usted, Padre, más que de cualquier otra persona. Necesidad de su amor y de su gracia, necesidad de su bondad y necesidad de su justicia. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de venir a su presencia, Dios, para alabar, glorificar y honrar ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por permitirnos llegar a su presencia. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa bendición de ser bendecidos en su gracia, bendecidos en su amor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por concedernos las peticiones del corazón. Nosotros nos deleitamos en ti. Y oramos en esta tarde, Dios, pidiéndole perdón por los pecados, las ofensas que hemos cometido, Dios. Que sea usted limpiando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser. Sea limpio, puro, santo delante de tu presencia, Señor, y en todo usted siempre sea glorificado. Oramos también, Padre, pidiéndole, Señor, que bendiga a nuestros hermanos que nos ven, nos escuchan, Padre, que sea usted llevando su palabra al corazón de sus hijos, Señor, rompiendo cadenas, destruyendo fortaleza. Oramos para que usted sea glorificado, para que usted sea honrado en ello, Padre. Oramos, Padre, para que tu palabra sea la medicina, Señor, y el alimento en el corazón, el alma de tus hijos, Dios. Aquellos corazones tristes, cansados, aquellos corazones que están, Señor, pasando dificultades, batallas espirituales, sea usted fortaleciéndolos en su gracia, fortaleciéndolos en su amor y en su presencia. Que su palabra, Dios, ministre, Señor, esa necesidad que hay en el corazón de sus hijos. Gracias, Padre. Háblanos, Señor, que nuestro corazón se abre para recibir tu palabra en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Jesús. Vamos a hablar, hermanos, un tema muy importante acerca de por qué es indispensable, por qué es necesario permanecer en la libertad de Cristo. ¿Por qué es indispensable permanecer en la libertad de Cristo? Algo que yo siempre he dicho, hermano, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo, basado en San Juan capítulo 8, 32 en adelante, inmediatamente dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿estamos nosotros los cristianos caminando en la libertad con que Cristo nos hizo libre? ¿O estamos confundiendo lo que es la libertad con el libertinaje o el supuesto derecho que nos hemos otorgado nosotros para decidir, para hacer las cosas, tomar nuestros propios proyectos sin consultar a Dios? Una vez predicando dije esto, hermano, que una persona, un cristiano, que verdaderamente permanece en la libertad de Cristo Jesús, es una persona, hermano, que no contradice. Ponga atención, es muy interesante esto. No se opone, no argumenta, no rechaza lo que es la voluntad de Dios para con su vida. ¿Okay? Cuando una persona se opone a hacer lo que Cristo le manda hacer, es porque en su corazón no hay libertad para obedecer a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es la libertad? La libertad, hermanos, es un don, es la capacidad sobrenatural
que nos permite a nosotros entender y hacer la voluntad de Dios a como Él la manda. Eso es libertad. Libertad no es decir yo soy libre para decidir, para hablar, para pensar, para ir, para venir. Eso no es libertad. Libertad es cuando usted no tiene ningún tipo de ataduras, ningún tipo de cuestionamientos, argumentos para dejar de ser la voluntad de Dios. Una persona que dice yo soy libre, pero no tiene la fuerza de voluntad para obedecer a Dios, para someterse a Dios, aún conociendo la verdad, conociendo la voluntad de Dios, pero si no puede hacer esa voluntad, como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si sabe hacer el bien, pero no hay fuerzas, motivaciones, fuerzas espirituales en su vida para hacer esa voluntad, entonces no está caminando en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos libera totalmente de toda la opresión del enemigo. Nos libera de toda maldad, nos libera de todo, todo. Todo lo que nos impide a nosotros como seres humanos obedecer a Dios, Jesucristo lo arranca totalmente de nuestro corazón. Y pone la libertad en nuestras vidas, pone el gozo del Señor, pone la paz de Cristo, pone su fe en nosotros y pone su gracia en nosotros, pone al Espíritu Santo en nosotros y derrama sobre nuestras vidas su voluntad para que nosotros aprendamos a vivir en obediencia y no en desobediencia. En resumen, una persona, un cristiano, o una persona que dice ser cristiano, que no se puede someter voluntariamente a la voluntad de Dios, es porque no está caminando en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Hoy vamos a ver, hermanos, algunos puntos importantes porque es indispensable permanecer en la voluntad de Dios. Hay cosas, hay factores que impiden al cristiano ser libre. Número 1, la atadura del pecado en el corazón. Cuando empieza el hombre a cometer pecado y a practicar el pecado, cuando empieza el cristiano a cometer el mismo pecado de manera repetitiva, se vuelve esclavo del pecado. Jesús dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, hay muchos cristianos que aun conociendo la voluntad de Dios, siempre hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Y en esa desobediencia, quizás alguien puede decir, oye, pero él no mata a nadie, pero él toma, pero el pecado es pecado. Todo lo que va en contra de la ley de Dios, en contra de la moral de Dios, en contra de la santidad de Dios es pecado. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y cuando usted lee Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero cuando dice pecado no lo clasifica, no dice un pecado que sea extremadamente grande o un pecado de inmoralidad, no, pecado es pecado y las consecuencias son las mismas. Si usted ve lo que hizo Adán y Eva, su pecado no fue un pecado como lo que se cometen hoy. Eva no abortó a su hijo, no mató a su hijo. Adán no golpeaba a Eva, ni se emborrachaba, ni se drogaba, nada de esas cosas. Solamente hicieron algo que no debieron hacer, desobedecer a Dios. Y eso causó toda la maldad que usted ve ahora. Entonces, cuando hablamos del pecado, de la práctica continua, repetitiva del pecado, eso provoca esclavitud. Ahora, usted y yo sabemos perfectamente que hay muchos pueblos de Dios que tienen una conducta repetitiva de pecar continuamente. Eso provoca esclavitud. Aunque hayan recibido a Jesús en el corazón, no permanece en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. La otra cosa que también, hermano, provoca eso es la actitud en el corazón del cristiano para rechazar la voluntad de Dios. Creo que es una de las evidencias espirituales más clara
en un cristiano que no camina en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y es que cuando escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de la palabra de Dios, sabe que es Dios quien está hablando. Sabe que no puede contradecir porque está respaldado bíblicamente a lo que se está hablando. Pero sin embargo en su corazón rechaza esa palabra. Hay cristianos que la argumentan, la justifican, hay cristianos que la rechazan, otros se contradicen. Cuando la persona ya empieza, hermano, a oponerse a la verdad de Dios, es porque no hay libertad en su corazón. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, nos enfoquemos en permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre, porque eso nos beneficia y nos lleva a nosotros siempre, escuche bien, nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4 y después del versículo 9 al 13. Vamos a leer estos versículos y quiero hacer como un resumen de lo que pasaba en la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo llegó a predicar la palabra de Dios y le recibieron, dice Pablo, como un ángel. Ellos creyeron la palabra y lo recibieron. A Pablo lo recibieron con los brazos abiertos y ellos empezaron a creer el mensaje del evangelio. Pero como siempre, hermanos, siempre pasa, en todas las iglesias pasa, en todas las épocas ha pasado y seguirá pasando. Siempre hay falsos cristianos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, gente falsa que se mete dentro del pueblo de Dios para desviar al pueblo de Dios de la verdad. En la iglesia de Galacia se introdujeron, hermanos, personas que practicaban y profesaban la fe de judía, el judaísmo. Ellos empezaron, hermanos, a inculcarle al pueblo que si ellos no observaban la ley, estaban en condenación, estaban perdidos. Y lo que hicieron es que desviaron a muchos pueblos de Dios, lo desviaron de la libertad. Ok, la ley produce esclavitud. ¿Por qué razón? Porque la ley, cuando usted y yo quebrantamos la ley se enseñorea de nosotros. La ley produce muerte, produce maldición y produce condenación. Entonces, cuando una persona viene a Jesucristo, es lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 3, dice que Cristo nos libró a nosotros de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando una persona se desliga de Jesucristo, inmediatamente, escuche bien, queda bajo juicio de maldición, inmediatamente. Porque solamente Jesucristo nos puede librar de la maldición de la ley y de todo tipo de maldición que hay en el mundo en que vivimos. Entonces, estos judíos llegaron y se introdujeron dentro de la iglesia y empezaron a desviar la fe, la conducta de muchos cristianos. Entonces, ellos primero habían sido libres por la sangre de Jesús, como habla San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero después abandonaron el camino de la verdad y empezaron a observar y a creer y a vivir el judaísmo. Entonces ellos regresaron otra vez a la esclavitud religiosa porque estaban abandonando al verdadero libertador de su corazón, que es Cristo Jesús. Eso más o menos es lo que pasó en la iglesia de Galacia, y por eso es que Pablo escribe esta carta. Y déjeme decirle, hermano, que es una de las cartas que Pablo escribe donde Pablo expresa su profundo dolor de ver el cambio que está pasando en la iglesia. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer, lea conmigo. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Estad firme. Por eso es que muchas veces hay gente, hermanos, que hace tiempo, hermanos, están apartados de los caminos de Dios. Le voy a decir por qué. Porque les enseñan una de las grandes abominaciones teológicas que se enseña hoy en día es: ya Cristo pagó por los pecados pasado, presente y futuro. Cristo pagó por todos los pecados de la humanidad, por todos los tiempos. Pero si el hombre no se arrepiente de corazón, si el cristiano no está constante
a cuentas con Dios, pidiéndole perdón a Dios, el pecado que está atesorando en su corazón lo va a regresar otra vez a la esclavitud espiritual. Estos individuos enseñan ese tipo de doctrina para enseñar que ya no necesitan hacer nada más porque son salvos, siempre salvos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él perdona todos nuestros pecados, siempre y cuando nosotros le pidamos perdón y nos arrepintamos de ello. Entonces es importante que prestemos atención a esto, hermano. Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque ellos habían regresado otra vez a su vida pasada, que es la esclavitud religiosa, la esclavitud de la ley. Entonces ellos dejaron de ser libres para volver otra vez a la esclavitud. Y es lo que pasa hoy en día en muchos cristianos. Hay muchos cristianos, hermanos, que se llenan su boca gritando, somos libres, somos libres, somos libres. Pero te voy a explicar algo. El parámetro, yo siempre digo algo, para poder medir nuestra vida espiritual, si somos libres, siempre hagas esta pregunta. ¿Tengo yo la disposición y la capacidad de hacer todo lo que Dios me manda hacer? Hágase esa pregunta. Porque si usted no puede orar y no puede ayunar, usted no es libre. Si usted no puede servir a Dios, si usted no puede ir a la iglesia, porque siempre hay algo más importante en su corazón, en su vida, en su mundo que ir a la iglesia, usted no es libre. Así tenga Jesús en el corazón, al igual que la iglesia de Galacia, están sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Ok? En palabras sencillas, tienes a Jesús como el Salvador de tu vida, pero no como el Señor de tu vida. Porque si Jesús fuera el Señor de tu vida, tú harías lo que el Señor te manda decir. Entonces Jesús nos trae libertad espiritual a nosotros, no para que nosotros establezcamos nuestro propio sistema de vida, no para que nosotros tomemos la decisión, quiero ir allá, quiero hacer esto, no funciona así. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero cristiano, siempre pone todo en las manos de Dios. Padre, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Sabes, hermano, que aún el mismo Señor Jesucristo nos dio ese grandísimo ejemplo de humildad y de sujeción para con el Padre? Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no dijo, voy a tomar esta decisión porque esto es lo que me conviene, porque esto es lo que yo quiero hacer. No, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Un cristiano que es libre y que permanece en la libertad que Cristo Jesús le ha concedido, es una persona que toma en cuenta siempre a Dios en sus decisiones. Si usted no puede tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, si usted hace lo que usted quiere hacer, usted estableció su propio mundo, sistema de vivir, de decidir, presta atención porque quizás ya regresó otra vez al yugo de la esclavitud. Ir a una iglesia no te hace ser libre. Tener una Biblia en la mano no te hace ser libre. Libre es cuando tú haces lo que debes hacer porque Dios te dice que los tienes que hacer. Versículo 2. He aquí, dice yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión, hermanos, era una señal de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Una persona incircuncisa era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Por eso es que la circuncisión era necesaria e indispensable dentro del pueblo de Dios. Incluso Jehová ordena a Israel que ellos debían de circuncidar a todos sus esclavos extranjeros que habían dentro de su pueblo. Porque no podía haber gente inmunda dentro del pueblo de Dios. En términos espirituales así era considerado. Entonces la circuncisión es una señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel, no con la iglesia. Porque la circuncisión que recibimos nosotros, la recibimos en el corazón por el Espíritu Santo que mora en nosotros y no en nuestro cuerpo carnal.
Entonces, la iglesia de Galacia estaba regresando otra vez a la circuncisión. Y al regresar a observar, a practicar la circuncisión, inmediatamente se alejaba de Jesucristo. Y recuerde algo, que el libertador es Jesucristo. Cristo es el libertador, Él es el Mesías, Él es Él es el todo, es Jesús. Entonces, cuando una persona empieza a observar la ley como un sistema de vida para él, inmediatamente Cristo sale de su mundo. Inmediatamente. Y al salir Jesucristo, no solamente vuelve a la esclavitud pasada, sino que también inmediatamente queda bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque solamente Cristo puede librar al hombre de la maldición de la ley. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Y te lo voy a decir en palabras sencillas. Nadie lo ha podido lograr, solamente Jesucristo. Nadie. Usted ve en el Antiguo Testamento, miremos hombres del Antiguo Testamento. Hablemos de Josué. Hablemos de José. Hablemos de Moisés, Abraham. Hablemos de Daniel. Hablemos de Samuel, David. Ninguno de ellos, Elías, Eliseo, Enoc, ninguno de ellos la pudo cumplir. Ninguno. Solamente Cristo Jesús. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona toma la ley para observarla y para vivirla, inmediatamente está en la obligación de guardarla toda. Y si no la guarda toda, en el momento que quebranta un mandamiento, se hace responsable de todos. Por eso es que te digo, apartarse de Jesucristo, alejarse de Jesús, sacar a Jesús de nuestro mundo, no solamente te vuelve a ser esclavo otra vez, sino que también te pone bajo juicio de maldición. ¿Vale la pena estar en Jesús? Hermano, hay que pelear la batalla. Si usted es cristiano, hermano, escúcheme, y usted verdaderamente quiere vivir en victoria, la única persona que te puede llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria es Cristo Jesús. Pero es muy importante que usted entienda esto. Es indispensable que Cristo esté en usted y que usted esté rendido a Jesucristo. Como habla Jesús en San Juan capítulo 15. Me gusta mucho esto que Jesús dice. Si mi palabra permaneciere en vosotros y vosotros permanecieres en mi palabra, nótese que las dos cosas. Porque hay gente que la palabra permanece en ellos. Le voy a explicar qué significa. Tienen conocimiento de la palabra de Dios. Saben muchísimo de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el complemento para que la bendición baje y se mantenga en victoria? Que la persona se rinda, se someta a esa palabra, a ese conocimiento que tiene. Si tienes a Jesús en el corazón, no te es provechoso si Jesús no gobierna tu corazón. Entonces es necesario tener a Jesús en el corazón y que tu corazón esté rendido a Jesús. Eso es la verdadera libertad espiritual. Eso. Y cuando estás ahí, eres libre para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y eres libre de toda condenación. Vamos, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nótese que le está hablando a la iglesia. Y le dice que si una persona se separa de Jesucristo, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Hay gente que hasta el día de hoy siguen aferrados enseñando que no se pierda la salvación. Y este versículo es clave. Está hablando Pablo a la iglesia y le dice: ustedes, si se desligan de Jesucristo por el hecho de guardar la ley o quererse justificar de la ley, dice, de la gracia habéis caído. Tiene que importante es esto. Entonces presta atención, porque es indispensable para usted y para mí. No es simplemente una necesidad, es indispensable que nosotros permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Leamos el versículo 9, ahí mismo. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa.
10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Por eso mire, siempre yo hablo de esto, hermano, porque desgraciadamente hay tantas personas, hermano, desviando a los hijos de Dios de la voluntad del Señor. Tanta gente, hermanos, llenos de maldad, llenos de corrupción en su corazón, sin temor de Dios, desviando al pueblo de Dios de la verdad. Y este caso, hermano, es un caso muy, muy, muy tremendo, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está declarando juicio sobre esas personas. Te voy a decir algo muy importante, hermanos. Todos los cristianos, no importa nuestro nivel espiritual o nuestro nivel de liderazgo en las iglesias, tenemos algún tipo de influencia sobre algunos cristianos. Si nosotros usamos nuestra posición o usamos nuestra influencia para separar al pueblo de Dios de Cristo Jesús, para esclavizar al pueblo de Dios en nuestros proyectos, en nuestras ambiciones, en nuestras codicias, en nuestras doctrina personal, estamos mutilando el cuerpo de Jesucristo. Y al mutilar el cuerpo de Jesucristo, la persona queda bajo juicio de maldición. Mira lo que dice Pablo. Dice el 10, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturbará llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Todavía, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Versículo 12, mira lo que dice. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Imagínese, hermano, el nivel. Mucha gente no entiende porque han perdido la sensibilidad. ¿Entienden? Han perdido el temor de Dios. Son tan insensibles, hermano, a la palabra de Dios, tan insensibles a la voluntad, a los sentimientos de Dios, que les da lo mismo ser tropiezo para que un hermano se aleje de la iglesia o dividir la iglesia, separar la iglesia, le da lo mismo. Pero ellos no se dan cuenta la gravedad, espiritualmente hablando, de una persona que es culpable de que un miembro del cuerpo de Cristo sea separado de la iglesia. Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿okay? Sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la verdadera libertad. Ahora, si usted pone atención a algo muy, muy, muy interesante aquí en este pasaje, Pablo hace énfasis en el peligro que la iglesia en Galacia está pasando. El peligro de mutilar el cuerpo, el peligro de ser instrumento para mutilar el cuerpo de Cristo. Pero también hace énfasis en la importancia, en lo indispensable que es para nosotros permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no usemos el pretexto, yo soy cristiano, soy libre, puedo ir donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, me puedo deleitar con lo que yo quiera, no funciona así. No funciona así. Cuando una persona dice ser cristiano, escuche bien, y vive una vida así, una vida absoluta, una vida sin sujeción a nada y a nadie, solo por su propio instinto carnal, sus propios proyectos y deseos mentales, emocionales, carnales, qué sé yo. Es una persona, hermanos, que no camina, no entiende lo que es vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Son personas, hermanos, que no solamente, hermano, mira, es lo más triste, no solamente se hunden ellos, sino que también hunden a otras personas. Es lo grave, ellos no se van solos, se llevan a otras personas consigo mismo y el problema es mayor. Versículo que sigue, el 14, dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1 al 4. Quiero que leamos este pasaje bíblico para que empecemos a darnos cuenta también de los beneficios de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre. El primer beneficio, hermano, de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre
es que no puede haber ningún tipo de condenación para nosotros. La libertad en Cristo Jesús nos libra a nosotros de todo tipo de condenación. Siempre van a haber personas, siempre van a haber situaciones donde la gente va a querer condenarte. Siempre va a pasar eso. Pero si estás en Cristo Jesús, si permaneces en Cristo Jesús, nadie te podrá condenar, nadie te podrá declarar bajo condenación. Porque ya Cristo Jesús te hizo libre. La libertad con que Cristo te ha alcanzado, te ha abrazado, te ha arropado. Esa libertad, ese poder de su sacrificio en la cruz impide, hermano, que todo tipo de argumento acusatorio, condenatorio en contra de ti no funcione. Porque Cristo ya te justificó con su sangre. Por medio de la fe en su sacrificio, te justificó delante del Padre y nadie te podrá condenar. Pero bien lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que aceptaron a Jesús, para los que están en Él. Porque hay mucha gente que acepta a Jesús y al día siguiente ya no está en Jesucristo. Es lo triste, es la realidad que se vive hoy en día. Gente que son cristianos de temporada, de 2 semanas, de 3 semanas, y luego se apartan de Jesucristo. Hay gente que hace tiempo está apartada de los caminos de Dios y todavía tienen una Biblia en la mano. Ok, Romanos 8:1, del 1 al 5, dice, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos acá. ¿Qué es lo que evita? ¿Qué es lo que cancela? Hay 2 factores importantes que cancelan todo tipo de condenación en contra de tu vida. Número 1, permanecer, caminar en Cristo Jesús. Número 2, andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando una persona, escuche bien, anda conforme a la carne, no está en Cristo Jesús. Y al andar conforme a la carne, deja de ser una persona, podemos decir, inmune a los juicios y ahora sí está bajo condenación. ¿Por qué razón? Dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, aunque tengas a Jesús en el corazón, si andas conforme a la carne, dice el apóstol Pablo, si vives conforme a la carne, moriréis. Te voy a enseñar qué es vivir conforme a la carne. Vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Para que se dé cuenta usted, 5:16, vamos a llegarlo hasta el 21. Para que usted se dé cuenta lo que es andar conforme a la carne. Entonces, una persona que anda conforme a la carne, aunque tenga a Cristo en el corazón, aunque Cristo lo haya liberado por su sangre en la cruz del Calvario, si camina conforme a la carne, no conforme al Espíritu, está otra vez esclavizado en el pecado, en la maldad. Y la paga de sus acciones es muerte eterna. Lea conmigo. Digo pues, Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy importante que entendamos eso. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Palabra sencilla, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Pablo dice, el mal que no quiero hacer, esto hago. Y el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. El cristiano promedio, normalmente todos sabemos lo que a Dios le agrada. Sabemos lo que dice Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Entonces, está la voluntad de Dios en medio. Pon atención. Por un lado está la carne llamándote a pecar, a desobedecer a Dios. Y por otro lado está el Espíritu Santo diciéndote no lo hagas. Entonces, es una lucha constante.
¿Cuándo es que perdemos la batalla? Cuando decidimos satisfacer los deseos de la carne. Al satisfacer los deseos de la carne, rechazamos la voluntad de Dios que conocemos en nuestros corazones y rechazamos las intenciones del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo en Romanos 8 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si una persona anda conforme a la carne, así haya aceptado a Jesucristo como el Señor de su Salvador, no anda en la libertad con que Cristo lo hizo libre y es una persona esclavo otra vez de las concupiscencias de la carne. Versículo que sigue. Dice así, y ambos se oponen y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No hay maldición, condenación sobre tu vida. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, pon atención, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que no hay condenación para los que permanecen en Jesucristo, los que no andan satisfaciendo los deseos de la carne, sino solamente los deseos del Espíritu. Ponte a pensar y escudriña tu vida, como habla Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3 al 4, donde dice, escudriñaos a vosotros mismos si estáis caminando en la fe. Es necesario que nosotros hagamos ese autoexamen todos los días. Doblemos nuestras rodillas delante de Dios. Una de las bendiciones que tenemos nosotros es el siguiente. Está en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es una gran bendición. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne siempre nos traiciona. Pablo dice esto en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo fue el único que lo puede librar de este cuerpo de muerte. Siempre y cuando nosotros hagamos dos cosas. Número 1, no satisfagamos los deseos de la carne. Y número 2, nos rindamos por completo a la guianza del Espíritu Santo. Porque si usted me dice, soy cristiano, pero le anda dando gusto a la carne, yo no sé qué cristiano es, o será cristino, no sé, pero un cristiano verdadero tiene esas dos cualidades. Número 1, está firme en Cristo Jesús y Jesús está en su corazón. Número 2, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente Cristo lo puede librar a uno de ambas cosas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuche bien. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la característica, esa es la realidad del verdadero cristiano. Un cristiano verdadero, usted lea detenidamente Gálatas, que hablamos capítulo 5, que leímos de Gálatas, y vea cuántas cosas son evidencias de andar en la carne. Entonces, muchas personas tienen una Biblia en la mano, muchos van a las iglesias, pero no todos caminan en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. Otra cosa muy importante, hermano, que produce la libertad con que Cristo nos hizo libre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. Otra de las cosas importantísimas, hermano, es que el vivir, el caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libre, nos libra a nosotros de la ira venidera. Porque sí va a haber un juicio y va a haber una ira. La ira de Dios se va a derramar sobre todos los moradores de la tierra.
Usted puede leer Apocalipsis capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 y se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Estoy hablándole de los sellos, de las copas, de la ira de Dios y de las trompetas. Todo eso va a ser fuego de Dios, ira de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Una persona que camina en la libertad con que Cristo nos hizo libre, es guardado, es librado por la sangre de Jesucristo de la ira venidera sobre los moradores de la tierra. Lea conmigo Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:8. Quiero darle gracias a mi Señor. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche bien. Hay personas, he escuchado, hermanos, desgraciadamente, como te dije anteriormente, estamos en una época, estamos en una etapa que es muy complicada. Es una etapa, hermanos, es una crisis tremenda dentro del pueblo de Dios. Es tremendo lo que está pasando. He escuchado gente hablando, diciendo que la iglesia pasa la gran tribulación. Yo no sé de dónde agarran ese invento. ¿No te imaginas? Mire, la gran tribulación es un periodo de 7 años donde Satanás, por medio del anticristo y el falso profeta, va a tener control de toda la raza humana. Control total. Él va a ser una sola moneda, un solo pasaporte, una sola religión. Él va a ser desastre, va a matar a muchísima gente. Va a ser tan cruel eso que dice la Biblia en Mateo que si Dios no acortara esos días, nadie sería salvo. Si Dios no parara esa matazón que va a hacer este amigo, nadie sería salvo. Ahora, venimos a Jesucristo para que nos libre de la maldición de la ley, para que nos libre del pecado, de la condenación. Ok, ahora viene Dios, usemos esto. Viene Dios y nos agarra y nos pone en la mano del anticristo para que nos haga daño. No tiene sentido. No tiene sentido. Cuando lees Mateo capítulo 24, está hablando Jesús acerca del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesucristo venga, Jesús no viene a levantar al pueblo de Israel. Cristo viene a levantar su iglesia, aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón para recibirle como Señor y Salvador. Y han permanecido firmes y fieles a Jesús en medio de toda circunstancia. Y conservan sus vestiduras blancas para cuando Jesús levante su pueblo, un pueblo santo, un pueblo sin arruga, un pueblo sin contaminación, como dice Efesios capítulo 5. Jesús viene, levanta su iglesia, pero Israel experimenta la persecución del anticristo. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Jesucristo, recibe inmediatamente la libertad. Entonces su trabajo, su responsabilidad es conservar, es permanecer en esa libertad. Cuando Cristo venga por su iglesia, si usted permanece en esa libertad, haciendo lo que Dios te manda hacer, Cristo levanta su iglesia y tú vas en ese grupo. Entonces, al levantar la iglesia, el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Entonces, es importantísimo, no solamente te libra de la maldición de la ley, no solo te libra de la esclavitud del pecado, no solo te libra de todo tipo de condenación, sino que también te libra de la ira venidera. Quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted? ¿Qué opina usted? ¿Vale la pena o no vale la pena permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre? Porque si yo digo que Cristo está en mí y yo soy libre, pero aún no tengo el deseo y estoy atado, no puedo hacer lo que Dios me manda hacer, yo no soy libre. La verdadera libertad es yo poder hacer lo que Cristo me manda hacer que yo haga. Eso es libertad. Ok, sigamos leyendo. Dice así, estamos en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces es importante. Mire, si usted dice, yo quisiera ser libre del pecado,
quisiera ser libre de la maldición de la ley, quisiera ser libre de toda condenación, quisiera ser libre de la ira venidera. Es muy simple, es muy simple. Permanezca en la voluntad de Dios. Si no tiene a Jesucristo, abra su corazón a Cristo y Él lo va a libertar. Y permanezca en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y si anda apartado de los caminos de Dios, o quizás porque nunca le explicaron la verdad, nunca le dijeron la verdadera palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, y se ha extraviado, ¿ok? Porque ha hecho lo contrario a la voluntad y porque ha andado satisfaciendo los deseos de la carne, es el momento, hoy es el momento de que usted reaccione, hoy es el momento de que usted haga un cambio en su vida antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando se manifieste Dios, entonces la gente va a querer arreglar su vida. Y no se puede. La vida se arregla ahorita. Entre tanto que hay vida, hay esperanza. Una vez que Jesús cierra la puerta, se acabó. Se acabó. Y lo más difícil, creo yo, lo más duro que va a pasar en esos tiempos, te voy a decir que es que mucha gente, habiendo conocido la verdad, habiendo predicado, enseñado la verdad, no la están viviendo en su corazón. Y eso va a causar un gran dolor en el corazón de las personas que se queden. Vámonos a 1 de Juan. Capítulo 3, versículo 4 al 9. Otra cosa muy importante, 1 de Juan 3, 4 al 9. Otra cosa muy importante que hace la libertad de Cristo en nosotros. Nos libra del dominio, escucha bien, del dominio del pecado. Nos libra de las malicias, las astucias de Satanás. Porque el diablo sabe perfectamente que desobedecer a Dios produce muerte. El diablo sabe perfectamente que practicar el pecado de continuo, estarlo haciéndolo de manera repetitiva, no solo produce muerte, sino que también produce esclavitud. Ahora, como seres humanos, debemos estar conscientes de algo. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no las podemos controlar. Si usted me dice, no, de que yo soy buena gente, que yo soy respetuoso, que yo creo en Dios, y que yo soy buena gente, usted está equivocado, porque si usted es buena gente y usted cree que se va a salvar por ser buena gente, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Jesús murió en la cruz para liberar nuestros corazones, para traer salvación a nuestras almas y para librarnos de la ira venidera. Para eso murió Jesús. Ahora, si tienes a Jesús en el corazón, tienes que vivir conforme a la voluntad de Él. Porque mucha gente me dice a mí, yo tengo a Dios en el corazón. Si tuvieras a Dios en el corazón, hiciera la voluntad de Dios. Si tuvieras a Dios en el corazón, viviera conforme a la voluntad de Él. Ahora, hay personas que me dicen, no, pues yo tengo a Dios en el corazón. ¿Tú vives conforme a la voluntad del Señor? Además, tú haces otra pregunta. ¿Tú conoces la voluntad de Dios, la palabra de Dios? No. Entonces, ¿cómo sabes que Él vive en tu corazón y que tú haces la voluntad si ni siquiera la conoces? Ese es el gran problema. Debemos de entender nosotros eso. Entender. Entonces, cuando venimos a Jesucristo y permanecemos en la libertad con que Él nos hizo libre, inmediatamente, hermanos, inmediatamente, el pecado es destruido, es vencido por la sangre de Jesús. Pero algo muy importante que no entender algo, hermano. Mire, todas las victorias que como cristianos experimentamos, participamos, la experimentamos solamente cuando nosotros decidimos permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, porque es Jesucristo, es el todo de nuestra vida. Cristo fue el que venció a nuestros enemigos. Él fue el que, entonces, cuando tú permaneces en Jesucristo, Él comparte esa victoria contigo. Pero si una persona abre su corazón a Jesucristo y se aparta de la voluntad de Cristo para establecer su propia voluntad, satisfaciendo los deseos de la carne, la ambición, la codicia, la vanagloria, la diversión, el entretenimiento y todas las cosas que el mundo ofrece, inmediatamente esa persona queda esclavizada otra vez al sistema que tenía anterior. Y no puede decir que está en victoria. Y no puede decir que es más que vencedor por medio de aquel que lo amó. ¿Por qué razón? Porque no permanece en Jesús. Para que usted pueda decir que es más que vencedor, usted necesita permanecer en Jesucristo. Lea conmigo, 1 de Juan 3, del versículo 4 al 9. Vamos a leer a Jesús. Todo aquel, escuche bien, que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él apareció a eso, para quitar el pecado de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. ¿Ok? Y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel, eso es lo que te estoy explicando, que permanece en Él no peca. Entonces, ¿quién es el que peca consciente y voluntariamente? ¿Cuál es el cristiano que está pecando repetitivamente? El que no permanece en Cristo Jesús. Si él permaneciera en Jesucristo, dejara de odiar, dejara de mentir, dejara de hacer cosas malas, dejara de desobedecer a Dios, dejara de hacer las cosas malas, dejara de hacerlo. Si lo está haciendo repetitivamente, es porque no permanece en Cristo Jesús. La única victoria que hay en nosotros es permanecer en Él. Es lo único que nos garantiza la victoria. Entonces mucha gente, hermano, en las iglesias creen, no, abro mi corazón a Jesús, voy a la iglesia y ya está, ¿qué? Así no funcionan las cosas. Usted debe de permanecer en Jesús, caminar en Jesús, proyectarse en Jesús, consultar a Jesús, hacer las cosas conforme al ejemplo, la enseñanza y voluntad de Jesús. Eso es ser cristiano. Una persona que permanece en Jesucristo no puede pecar. Mira lo que dice, leamos. Dice así. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, si Cristo está en su corazón, y usted permanece en Jesucristo, entonces Cristo destruye, deshace las obras del diablo en tu corazón. Todo lo malo que había en ti, toda la malicia, la astucia, la envidia, el celo, la codicia, la ambición, la vanagloria, el amor al mundo, el odio, el rencor, toda esa cosa, inmediatamente la presencia de Jesús, la sangre de Jesús lo deshace todo. Y al no tener todo eso en tu corazón, eres verdaderamente libre en Cristo Jesús. El punto clave de todo esto es tener a Jesús como Señor y permanecer en Jesucristo como hijos obedientes al Padre. Eso es todo. Y eso es lo que más cuesta. Créanme, aceptar a Jesús es fácil. Es fácil. Usted va, hermano, y quiere aceptar a Jesús, ok, oran por usted, hacen la oración que le llaman del pecador, pues que aquí estoy, Padre, te pido perdón, todo lo demás. Okay. De ahí para allá, ¿qué sigue? De ahí para allá, es el problema, es el reto. Usted tiene que aprender que el siguiente paso que usted debe de seguir después de aceptar a Jesús es permanecer en Jesús. No satisfacer los deseos de la carne, permanecer, luchar, pelear, batallar por la libertad con que Cristo nos hizo libre. Eso es todo. Pero cuando no nos sometemos a Jesucristo, no nos sometemos al Espíritu Santo, ¿a quién cree usted que nos sometemos? Entonces, dentro del pueblo de Dios necesitamos entender esto. Que no es porque estoy predicando, que no es porque voy a la iglesia, no es porque tengo una Biblia en la mano, lo que garantiza o describe que yo soy libre en Jesús. No. Lo que verdaderamente garantiza y me describe como una persona libre es que yo tenga a Jesús como Señor y mi corazón esté rendido a la voluntad de Él. Es todo. Ok. Estamos en el versículo 9. 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente es Cristo, es la palabra, ¿ok? De Dios permanece. Escuche que la palabra correcta es permanecer. Esa es la palabra clave, permanece en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuán importante es eso? Si a usted le interesa verdaderamente
ser bendecido en la libertad con que Cristo lo hizo libre, enfoque su vida, su esfuerzo, su fe en someterse a la voluntad de Dios y estar sujeto a Cristo Jesús. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Otra cosa importante que la libertad en Cristo Jesús nos provee a nosotros es que nos quita el temor de la muerte y de la condenación. Dice el apóstol Juan que el amor de Dios quita todo temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Cuando una persona permanece en libertad, el amor de Dios es la base de su vida espiritual. Cuando usted sabe que Cristo lo ama y usted permanece en el amor de Cristo, usted en su corazón no hay temor, hay confianza, hay esperanza. ¿Entiende? La persona que vive sin Cristo Jesús es la persona que vive en temor. Voy a darte un ejemplo. ¿Qué es lo que produce temor? Es el pecado en el corazón de la persona. ¿Okay? Desde el inicio de la humanidad, recuerda cuando Jehová el Señor va al huerto del Edén y llama a Adán, Eva, ¿dónde están? Estaban escondidos, entre comillas. ¿Cómo te vas a esconder a Dios? Es algo muy, hombre, es muy infantil, pues. Y le dijeron, Señor, aquí estamos, es que oí tu voz y tuve miedo. Antes conversaba con Dios y no le daba miedo. Pero nomás empezó a pecar y le dio miedo. ¿Por qué? Porque sabía que su corazón estaba mal delante de Dios. Ahora, hay muchas personas que viven atrapadas por el miedo, la fobia. No se quieren morir porque si se mueren, ay, yo no sé qué va a pasar. Ay, no, es eso. El cristiano es al revés. El cristiano que está firme en Cristo Jesús está consciente. Podemos usar esta ilustración o esta comparación. Nuestro vehículo, en muchas veces nuestro vehículo para irnos a la eternidad con Jesús es la muerte física. Mueres físicamente, te vas a la presencia de Dios y todo está bien, no pasa nada, al contrario, todo es mejor. Pero ¿por qué la gente no se quiere morir? Porque hay temor, hay duda, hay inseguridad en su corazón. Que al morirse van a ir a la presencia de Dios, pero para darle cuenta a Dios. Y las cuentas no están muy claras. Entonces, cuando Cristo nos da a nosotros la libertad, muy importante, y permanecemos en esa libertad anula, cancela el miedo, el temor a lo que puede pasar en nuestras vidas. Él nos hace libre para que estemos confiados en Él. Leamos ahí Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a darle gracias a Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Okay? Y librar, ponga atención, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. La verdadera libertad que Cristo nos da a nosotros, nos libra a nosotros del temor de estar sujeto a servidumbre, a esclavitud. La gente está sujeto al pecado, sujeto a la maldad, sujeto a la muerte, sujeto a todo. Sujeto a todo. Porque en su corazón, hermanos, está ese gran temor. Cuando vienes a Jesús, usted puede decir claramente como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede decir claramente como dice Pablo, sabemos en quién hemos creído. O como dijo el apóstol Juan, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que aprendemos cuando venimos a Jesús y permanecemos en la voluntad de Dios. Pero debemos de prestar atención a algo muy importante, hermanos, muy importante. Porque el diablo se ha metido tan sutilmente en las mentes, en los corazones de muchos cristianos. Se ha metido tan sutilmente en las iglesias que les hace pensar que porque están en una iglesia ya son libres y están totalmente listos para irse con Jesucristo. Fíjese que no es así. No es así. Quiero repetir lo que dije aquí, lo he dicho varias veces. Todo mundo puede ir a la iglesia, pero no todo mundo es la iglesia.
Cristo viene por su iglesia, no por gente que va a la iglesia. Entienda eso. Entonces, hay personas que han permitido que el diablo les meta esas mentiras en las cabezas. Y cuando esas personas escuchan la palabra de Dios, se sienten como ofendidos, como agredidos. Te tratan como que si eres una persona muy radical, muy, qué sé yo, extremista, cuando lo que está diciendo es lo que está en la palabra de Dios. Prepare su corazón antes que sea demasiado tarde. Ok, estamos en el versículo 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí tenemos la garantía. Pero grábate esa palabra, permanencia. Permanencia, permanencia, permanencia. Grábate esa palabra. Porque ese es el reto de nosotros, permanecer en Él. Ese es el reto, permanecer en Él. No es venir a Él solamente, es permanecer en Él. Porque mucha gente viene y se va, mucha gente entra y sale, mucha gente abre su corazón y después lo saca. Es permanecer en Él. Permanecer en Él te hace permanecer en todas las bendiciones que la gracia de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús y la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, nos hace partícipes de todas sus bendiciones. Permanecer en Él. Si no permaneces en su voluntad, si no permaneces en su palabra, estás como empezaste. Quizás estás hasta peor. ¿Ok? Quiero que terminemos. El libro de Romanos, capítulo 8, 33 y 34. Ahí terminamos. Otra cosa importante, hermano, que produce 8, 33 y 34 de Romanos. Otra cosa que produce la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, hermano, es que nadie, absolutamente nadie, te puede juzgar y te puede condenar. Nadie. Absolutamente nadie. Ponga atención a lo que dice Romanos 8, 33 y 34. Vamos a darle gracias a Jesús. Dice así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta, hermanos, que es una realidad. Es una realidad porque el Espíritu Santo nos une a Cristo Jesús. Pero el espíritu del maligno o el enemigo nos quiere separar de Jesús. ¿Por qué quiere separarnos de Jesús? Porque Él sabe que una vez que estamos separados de Cristo, nos tiene en sus manos. La única garantía de bendición y de victoria en el cristiano es que estemos en las manos de Cristo y que Cristo gobierne nuestros corazones. ¿Cuándo es que el cristiano lo pierde todo? Cuando Satanás logra su objetivo, separarlo de Cristo. Si lo separa de Cristo, está frito y servido, hermanos. Porque nadie te puede librar de las manos del enemigo, solamente Cristo Jesús. Esa libertad que recibisteis cuando Jesucristo entró a tu corazón, esa libertad la debes de conservar contigo. Si la pierdes, lo perdiste todo. Los hijos de Dios, escucha bien lo que te digo, no solamente conocemos la voluntad de Dios, no solamente conocemos a Dios, sino que también nos deleitamos en hacer su voluntad. Eso es lo importante. Si no estás en la disposición, si tienes grandes problemas para hacer la voluntad de Dios,
es porque tu libertad que Cristo te dio no es completa en ti. Cuando tú puedes hacer todo lo que Dios te mandó hacer, eres libre. Un ejemplo termino. Jehová le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo, a Isaac, y me lo vayas a sacrificar al monte Moriah. Al monte Moriah. Esto es algo muy importante. Después de haber orado por mucho tiempo y ser Isaac, podemos decir, el tesoro más preciado que tenía Abraham, Abraham no cuestionó a Dios. No dijo, Señor, pero si me lo acabas de dar. Señor, pero si lo sacrifico, entonces, ¿quién va a heredar mis cosas? O déjame, hablo con mi esposa a ver qué dice. A ver qué, vamos a tomar una decisión. Nunca dijeron eso. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran libres para hacer la voluntad de Dios. Otra persona que deja en la Biblia es Josué. Josué dijo, ustedes elijan a quienes van a servir. Si a los dioses amorreos o a los dioses egipcios, quienes sirvieron vuestro padre, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Entiendes? Es esa determinación de no cuestionar a Dios, de no argumentar a Dios, de no obstaculizar a Dios, de no ponerle pero a Dios. Eso es lo que define a una persona que vive y permanece en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Libre por su sangre, permanezcamos en esa libertad, porque solamente eso nos garantiza la eternidad con Él. Fuera de Jesús no hay manera, no hay formas. Todos los problemas, las necesidades, las luchas, los ataques del enemigo, no lo vas a poder enfrentar, no lo vas a poder vencer fuera de Jesús. Si permaneces en Él y Él permanece en ti, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le dice Jehová a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente y nadie es nadie. Lo único que tienes que hacer era poner en práctica, observar la ley que Moisés les había dado. Eso era todo. Permanece en esa voluntad y déjale el resto a Dios. Dios te bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero en el Señor que haya sido bendecido. Yo soy bendecido, como dije anteriormente, no solamente por la palabra, sino también por ser instrumento para compartir. Recuerda lo que dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Es mejor. Entonces, ofrecerse a Dios para ser de bendición es una gran bendición. Saludamos allá a mi hermano Abel Machado. Hermano Abel, Dios lo bendiga grandemente. Bendiciones para usted. Espero en Dios que Dios haya bendecido su vida y haya aprendido un poco más de su palabra. Todo lo que aprendamos, poquito o mucho, es necesario que lo pongamos en práctica. Mi hermana Teresita, hermano Jorge Flores, Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que están ahí. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia. Dios los guarda, los proteja y siempre haya bendiciones en sus vidas. Allá en Tijuana, Dayana García, Dayana, Dios la bendiga. Tenemos tiempito de no saludarla. Que Dios la bendiga grandemente. Esperamos en el Señor que esté bien, que Dios la bendiga, bendiga a su familia, bendiga a su hogar también, y que en todo y por todo Dios sea glorificado. Mi hermana Aminta Navarro Chévez, Dios le bendiga, hermana Aminta. Gracias por estar pendiente. Dios bendiga su vida donde quiera que esté. También nuestro hermano José Chévez también. Dios los bendiga grandemente. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos ven, que escuchen la palabra de Dios, y oramos para que esa palabra no regrese vacía. Esa palabra toque el corazón, mueva la voluntad del pueblo de Dios y los lleve a la obediencia de Jesucristo. Ore conmigo en esta tarde y démosle gracias a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos da más abundantemente de lo que le pedimos. Esta tarde, Señor, queremos rendir todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu a tu voluntad.
Oramos, Padre, conforme a tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que el que empezó la obra en nosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta tarde, Señor, nos rendimos a ti, te damos gracias, gloria, honor y alabanzas. Reconocemos, Padre, y confesamos tu soberanía sobre nuestras vidas, Dios, sobre nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras decisiones, nuestras familias, su iglesia. Oramos para que usted sea el Señor de nuestras vidas, Dios. Oramos para que tú seas honrado y glorificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quita de nuestro corazón las cosas que a ti no te agradan, Señor, y imparte tu voluntad a nuestros corazones. Padre Celestial, tomamos la decisión de deleitarnos en ti, en tu palabra, y oramos, Padre, para que usted nos conceda las peticiones de su corazón. Tu palabra dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oramos en el nombre de Jesús, dándole gracias, Señor, glorificándolo, honrándole y dándole siempre la honra como usted merece, Dios. Bendiga a nuestras familias, Dios. Oramos por nuestras familias, Señor. Alcanza a nuestras familias, perdona sus pecados, sana sus corazones, Señor. Restaura sus vidas, Señor, y trae salvación a sus almas, Dios. Bendecimos a nuestras familias, Padre. Lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Oramos en esta tarde, Señor, para que usted bendiga a su iglesia, donde quiera que estén, guárdalos, protégelos. Suple toda necesidad en tu iglesia, Padre, en especial la necesidad, Dios, del alimento y la fortaleza espiritual, Dios, en nuestra alma, Dios. Bendice a tu pueblo. Levanta al que está caído, Señor. Da fuerzas al que no tiene, Señor. Y multiplica, Señor, la necesidad y la fuerza de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Dios. Oramos agradeciéndole, oramos dándole gloria y reconociendo que usted es nuestro hacedor de maravillas. Gracias, gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones a todos, que tengan una maravillosa noche, que descansen. Dios los bendiga, la paz de Jesús esté en sus corazones. Y recuerden algo muy importante, lo que dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enfoquemos nuestras vidas en hacer la voluntad de Dios. Dios los bendiga y buenas noches a todos. Dios les bendiga. Amén.